Estoy que el audio. Bien, buenas tardes lo primero, integrantes del grupo G7 en H5, luego para la asistencia virtual, acuérdate. Y hoy la primera de las horas que damos, la N16, es la última, la tercera que vamos a ver de la parte de aproximación mínimo cuadrática. Acuérdate que nos habíamos quedado, habíamos estado haciendo tanto el problema discreto, este de aquí, como el problema continuo. Y el problema continuo vimos que las ecuaciones normales quedaban de esta forma, donde esto era el producto escalar de phi sub 0 con phi sub 0, phi sub 1 con phi sub 0, y dejamos un par de ejemplos para que los analizaras detenidamente en casa, el del seno de pi por x, y el de la función 1 más e elevado a 1 más e elevado a x en el intervalo 0, 2. Y entonces vimos que el problema también era mal condicionado porque estaba por ahí subyacente la matriz de Hilbert. Y fíjate qué bueno sería que el conjunto de funciones básicas fuera ortogonal. ¿Por qué? Porque si el conjunto es ortogonal, entonces todo lo que hay fuera de la diagonal, en la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones normales, se te va a hacer cero y entonces directamente la sub k va a ser el producto escalar de f con la phi sub k partido del producto escalar de phi sub k con phi sub k, que es el alfa sub k este. Entonces, ¿qué era un conjunto ortogonal? ¿Cuándo dos vectorcillos eran ortogonales? Cuando su producto escalar era cero, ¿no? Pues como aquí también hemos definido un producto escalar en la 71A, pues ahí ves cuando el producto escalar de phi sub j con phi sub k, siendo j distinto de k, sea cero, entonces, y por supuesto cuando j es k es el cuadrado de la norma 2 de la función básica phi sub k, pues en ese caso digo, tenemos un conjunto ortogonal o si todas las alfa sub k son 1, lo llamamos ortonormal. En el conjunto de funciones básicas con la base truncada de Fourier, que es este, de tanto interés para el ingeniero en telecomunicaciones, que también vamos a trabajar hoy, que es phi sub 0 igual a 1, phi sub 1 coseno de x, phi sub 2 seno de x, phi sub 3 coseno de 2x, phi sub 4 seno de 2x, ¿lo ves? Hasta el coseno de nx, de n-1x, seno de n-1x, y por último el coseno de nx, es decir, aquí hay 2n funcioncillas básicas. ¿Vale? Pues este también se puede convertir en ortogonal y con las constantes adecuadas puede ser incluso ortonormal. Con lo cual vemos que efectivamente se puede y cada vez que se pueda se debe trabajar con conjuntos ortogonales porque numéricamente mejora eso una barbaridad. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es conjuntos ortogonales de funciones, ¿eh? Conjuntos ortogonales, ortogonales, los hay de funciones en general, que es esto que hemos visto aquí, y ahora nos vamos a centrar en conjuntos ortogonales de polinomios. Bien, en concreto, esto hemos arrancado en la 73B en la parte de arriba y hemos recordado lo que habíamos saltado hábilmente a la mitad de la 71A. Y ahora, antes de empezar con las técnicas de construcción de conjuntos ortogonales de polinomios, lo primero que hay que ver es una condición necesaria para que un conjunto sea ortogonal, que es lo que viene en la cuestión 712A. La cuestión 712A dice, ¿es posible, las tienes en la 13 de 20, está la cuestión 712A. Dice, ¿hay alguna función de peso para el que la base de Fourier, es decir, la base de Newton, la 1, x menos 1, x menos 1 por x menos 2, es decir, la base de Newton con nodos x0 igual a 1 y x sub 1 igual a 2, sea ortogonal en el intervalo 0, 3 respecto a esa función de peso? Pues para poderlo resolver, tienes que saberte esa condición necesaria que viene
en, a ver dónde estaba, aquí en la 79b, en la parte de arriba. Dice, si un conjunto de polinomios es ortogonal, entonces las raíces de todos los polinomios tienen que estar en el intervalo de interés y ser todas reales y distintas. ¿Es verdad? Pues sí, ¿no? El x1 menos x2 tiene raíces 1 y 2, está en el intervalo 0, 3 y todas son reales y distintas. ¿Sí? Sí. Y el p sub 1 también lo verifica y el p sub 0 no tiene raíces. Pero el apartado B lo que dice es, si tenemos las raíces de un cierto polinomio, las del siguiente se tienen que entrelazar estrictamente. Eso es lo que dice aquí. Descrito en castellano. Entonces, quiere decir que si teníamos el intervalo 0, 3, 0, 3, y la raíz del polinomio p sub 1 es la raíz 1, que entonces las raíces del polinomio p sub 2 tiene que venir una aquí, estrictamente entre 0 y 1, y otra aquí entre 1 y 3. Como la raíz del polinomio p sub 2, una de ellas es 2, sí que está estrictamente entre 1 y 3. Pero como la otra raíz es 1, no está estrictamente entre 0 y 1. Con lo cual, concluimos que como no se verifica la condición necesaria, no puede haber una función de peso con respecto a la cual la base de Newton sea ortogonal. Y por lo tanto tenemos que ver cómo construir otras bases ortogonales. ¿Vale? Vale. Pues hay dos técnicas. La primera seguro te suena de tus tiempos mozos de álgebra, ¿verdad? Se llama la técnica de Gram-Schmidt. Pues igual que ortogonalizabas un conjunto de vectorcillos, pues también puedes ortogonalizar un conjunto de polinomios. Y se van a obtener en concreto polinomios mónicos. ¿Qué era qué? Que el coeficientillo de x elevado a n en el polinomio p sub n sea 1. ¿Vale? Y no voy a entrar en la demostración correspondiente de la recurrencia, ya lo haría tu profesor favorito de álgebra. La recurrencia correspondiente es en la 73b, ahí la tienes. Esa de ahí. Se dice una recurrencia de tres términos porque me permite calcular el polinomio p sub k en términos del anterior y del anterior del anterior. Con lo cual, dando los dos primeros, por ejemplo, p sub 0 y p sub 1, puedo calcular p sub 2, con p sub 1 y p sub 2 puedo calcular p sub 3, etc. Fíjate que el b sub k es el producto escalar. En el numerador de aquí, ¿qué hay? Anda, el producto escalar del polinomio x p sub k menos 1 con p sub k menos 1. Y en el denominador es el producto escalar de p sub k menos 1 consigo mismo. Y en el c, el coeficientillo c sub k de las recurrencias es, fíjate, el producto escalar del polinomio x por p sub k menos 2 con el polinomio p sub k menos 1 y dividido por el producto escalar de p sub k menos 2 consigo mismo. ¿Vale? Vale. Y en la otra técnica es la que se ilustra en los 4 siguientes puntos y se debe a un instituto de ingeniería que se llamaba holandés Stieltjes. El Stieltjes, digo estudiante porque no llegó a acabar la carrera, pero hizo una serie de aportes a las matemáticas escalofriantes. Lo que pasa es que el conjunto ortogonal de polinomios que obtenía no era mónico. Pero bueno, lo podemos convertir en mónico dividiendo adecuadamente por el coeficientillo de x elevado a n. Fíjate, la recurrencia que dio fue más general, pero nos vamos a centrar en los 4 casos particulares que nos van a interesar. En concreto, construyó un conjunto en el intervalo menos 1, 1 con respecto a la primera función de peso que dimos el otro día, que son los polinomios de Legendre. Bien, esa es la recurrencia de 3 términos. Y fíjate, este es el primer polinomio, el de grado 0. El de grado 1 es x. El de grado 2 es 3 medios de x cuadrado menos 1 medio. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Aquí tengo el polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5. Así tengo los 6 primeros polinomios de la familia ortogonal de Legendre.
Entonces, vete tomando nota cuál es el coeficientillo de x elevado a n para que así lo puedas convertir en mónico fácilmente. Pues en el caso del Legendre, el coeficientillo es 2n menos 1 sobre n partido por 2 elevado a n menos 1. Esto en el caso de los polinomios de Legendre en el E sub n para todo n perteneciente a los naturales positivos. Pero no es el único conjunto ortogonal, hay más. Ahí tienes el de Laguerre, que es el que vamos a utilizar ahora después en el ejercicio, lo es en el intervalo 0 más infinito con respecto a la función de peso que dijimos para ese intervalo, es decir, la función causal. ¿Lo ves? La e a la menos x. Pues ojo, el primero es a sub 0 vale 1, el segundo, cuidado, esto está cambiado, es 1 menos x y la recurrencia es 2n menos 1 menos x, que estos dos también están cambiados. ¿Vale? Este es el a sub 0, este es el a sub 1, sería 1 menos x, el a sub 2, es decir, el coeficiente de x elevado a n es menos 1 elevado a n en el polinomio, en los polinomios de Laguerre para todo n perteneciente a los naturales. Y en el de Hermite, que son ortogonales con respecto a la función de peso menos e elevado a menos x cuadrado, de la campana de Gauss, en el intervalo menos infinito a infinito, pues ahí el coeficientillo, si lo observas, es 2 elevado a n, por lo que empieza x elevado a n en h sub n, también para todo n natural. Y los de Chebyshev los son en el intervalo menos 1, 1, anda con respecto a la otra función de peso que dimos el otro día. Fíjate, ¿te acuerdas de los polinomios de Chebyshev? Aquel que el enésimo polinomio de Chebyshev era aquel cuyas raíces eran los mejores nodos en el intervalo menos 1, 1, el n más 1ésimo polinomio de Chebyshev. Pues ese tiene de coeficientillo 2 elevado a n menos 1 y se denotan con t sub n. ¿Vale? Y también en este caso para todo n perteneciente a los naturales positivos. Si quieres implementar todas esas recurrencias del tirón en una misma rutina, todas son implementables recurrentemente, utilizando como p sub menos 1 el polinomio x y como p sub 0 el polinomio 1. ¿Y era un inconveniente, decíamos, lo de que los polinomios no fueran mónicos? No, porque es fácil convertir a en mónicos. Por ejemplo, suponte que tienes el polinomio e sub 2, el segundo polinomio de Legendre, que era, hemos dicho, 3 medios de x cuadrado menos 1 medio. Pues, ¿cómo lo convierto en mónico? Pues dividiendo por 3 medios, es decir, multiplicando por 2 tercios. Si multiplicas por 2 tercios, lo que te queda es x cuadrado menos 1 tercio, que tiene de raíces más menos raíz de 3 partido por 3, que por supuesto, como raíz de 3 es aproximadamente 0,58, pues quedan entrelazadas en la del signo negativo entre menos 1 y 0 y la de signo positivo entre 0 y 1. ¿No? 1 partido por raíz de 3 es, ¿ves? Aproximadamente 0,58. Pues entonces se entrelazan los del polinomio de grado 2 con los del polinomio de grado 1. ¿Bien? Bien. Y ahora vamos a hacer como ejemplillo ilustrativo un ejercicio con el conjunto ortogonal de polinomios de Laguerre. Para eso, primero hay que hacer la cuestión 712, apartado B.
cuestión 7.12, apartado B, que dice, deduce integrando por partes que para todo n perteneciente a los naturales positivos, incluso a los naturales, digo si para n0, 0 factorial lo considero como 1, la integral de 0 a infinito de xn por e elevado a menos x es n factorial. Fíjate, esto le llamaremos, cuando veamos la variable aleatoria continua, que se llama exponencial, con una exponencial de parámetro lambda igual a 1, tendrá de función de densidad e a la menos x, con lo cual esto va a ser el momento ordinario de orden n. Pero digo, lo recordaremos en la parte de estadística. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar eso de ahí. Entonces, lo que quiero demostrar es, haciendo integración por partes, que si a toda esta integral le llamo I sub n, que I sub n es n factorial, para todo n perteneciente, digo, a los naturales. ¿Por qué? Pues fíjate, ¿te acuerdas cómo se hacía la integración por partes? Tengo que hacer la integral entre 0 e infinito de x elevado a n por e a la menos x diferencial de x. Pues voy a tomar como u x elevado a n y por lo tanto diferencial de u es n x elevado a n menos 1 diferencial de x y como diferencial de v voy a tomar e a la menos x diferencial de x, con lo cual la v es menos e a la x y tengo un día b, ¿lo ves? Pues sería una vaca, es decir, menos x elevado a n por e a la menos x entre 0 e infinito, menos, con este menos más, vestida de uniforme, o sea, n por la integral de 0 a infinito de x elevado a n menos 1 por e a la menos x diferencial de x. Total, que en infinito, e a la menos infinito, esto tiende a 0. Total, en infinito, 0. Y cuando vale 0, sería menos elevado a 0, que es 1. Esto tiende a 0. El primer término vale 0. Y el segundo es n por i sub n menos 1. Luego, entonces, para calcular i sub 3, hago 3 por i sub 2. Para calcular i sub 2, hago 2 por i sub 1. Y para calcular i sub 1, hago 1 por i sub 0. Con lo cual, en cuanto sepa calcular lo que vale i sub 0, que sería x elevado a 0, que es 1 por e a la menos x, una primitiva es menos e a la menos x entre infinito y 0, y esto que queda, pues en infinito tiende a 0, menos lo que valga en 0, o sea, menos 1, 1. Luego, efectivamente, i sub 3 es 3 factorial. ¿Vale? Vale. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para poder hacer cómodamente el ejercicio con conjunto ortogonal del ejercicio, digo, el ejercicio 7.12, apartado A1. Dice, determina usando polinomios ortogonales los polinomios mínimo cuadráticos de grados 1, es el que voy a hacer. Luego voy a ver cómo quedaría el de grado 2. Anda, y mira, has tenido la gran suerte de que la f de x es x cubo. Y el conjunto, el intervalo es el 0 más infinito y la función de peso es e a la menos x. Pues no hace falta que te digan más. ¿Cuál que tienes que utilizar? Pues el de Laguerre, ¿no? Que es el que es ortogonal en el intervalo 0 infinito con respecto a la función de peso e a la menos x. Con lo cual lo que me piden es que calcule la mejor aproximación mínimo cuadrática de grado 1 utilizando a sub 0 y a sub 1. Pues venga, vamos allá. Esto es lo que me piden, que phi de x sea a sub 0 por a sub 0 mayúscula más a sub 1 por a sub 1 mayúscula, donde este vale 1 y este vale 1 menos x. ¿Bien? Bien. Y me han dicho que la f de x es x al cubo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, con el conjunto ortogonal que me han dado y la aproximación de grado 1, pues estos elementos van a ser 0, multiplicado por a0 a 1
igual a el producto escalar de f con a sub 0 en este caso, y el producto escalar de f con a sub 1. ¿Ves? Obtengo un sistema de ecuaciones lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero muy fácilmente calculable. Por ejemplo, ¿cuánto vale el producto escalar de a sub 1 con a sub 1? Pues es la integral entre 0 e infinito de la función de peso por a sub 1 por sí mismo diferencial de x. ¿Y esto qué me queda? Pues me queda el cuadrado del primero, que sería la integral y sub 0, menos el doble del primero por el segundo, que es x por e a la menos x, es decir, la y sub 1, más el cuadrado del segundo, que es x cuadrado por e a la menos x, es la integral y sub 2. Como esta vale 2 factorial, que es 2, y esta vale 1, menos 2 más 2, 0 más 1, esto vale 1. Este vale 1. ¿Te das cuenta? Y como la f has tenido la suerte de que es también un polinomio, pues ¿cuánto vale el producto escalar de f con a sub 1? Pues la integral entre 0 e infinito de x cubo por 1 menos x. Total, que sería y sub 3 menos x cuarta por e a la menos x, pues sería y sub 4. Este vale 3 factorial, que es 6. Este vale 4 factorial, que es 24. 6 menos 24, menos 18. Con lo cual, ¿cuánto vale a sub 1? Vale menos 18 partido por 1. Este coeficientillo, ya lo tienes calculado, vale menos 18. Y con lo mismo, calculas el a sub 0 y observarás con estupor que te queda ahí en la 78b, en la parte de abajo, este te queda 6 partido por 1. Luego entonces el a sub 0 vale 6, el a sub 1 vale menos 18, lo reemplazas y ya tienes que la mejor aproximación es 18x menos 12. ¿Vale? Puedes, fíjate, incluso calcular explícitamente el error, porque como me queda la raíz cuadrada de la función de error f de x menos la phi, consigo mismo, pues entonces x cubo menos 18x más 12 todo al cuadrado es un polinomio de grado 6. Pues lo puedes calcular habiendo calculado las integrales y sub n. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Y lo más interesante es que cuando en el ejercicio siguiente, en el ejercicio 7.12 A2, te pidan la mejor aproximación mínimo cuadrática para esa función de peso y en ese intervalo de grado 2, pues entonces simplemente tienes que coger la de grado 1 que has calculado y sumarle a sub 2 por a mayúscula sub 2 de x, donde el cálculo de a sub 2, al ser la matriz diagonal, no influye lo anterior. Este sería el producto escalar de f con el phi sub 2, que es en este caso a sub 2, partido por el producto escalar de a sub 2 consigo mismo. Bien, ¿entendido entonces esto de las familias ortogonales de polinomios? Vamos, de funciones y en caso particular de los polinomios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a la aproximación trigonométrica, que era también de extraordinaria importancia, como podrá suponer, para la ingeniería en telecomunicaciones. Pues en la aproximación trigonométrica, estábamos en la 73b, hemos pasado ya a la 74a, la aproximación mínimo cuadrática trigonométrica, la tienes en la 74a en la parte de abajo, y en la 74b, en la parte de arriba, todo esto de la FFT está perdonado, ¿lo ves? Los entresijos de la FFT están perdonados, lo que haremos será utilizarlo como caja negra. Y el que sí que es importante es el apartado D este de aquí, ¿eh? Este no está perdonado, ¿eh? El D. Entonces, ¿de qué se trata? Pues suponte que tienes, como ingeniero en telecomunicaciones, una función periódica de periodo 2pi en la que has muestreado con periodo de muestreo uniforme.
Suponte en el intervalo 0, 2pi, has considerado el x sub 0, digo, es 0, tienes este valor, el y sub 0, y también tienes que con el valor de la función en y sub 1, en y sub 2, y así hasta llegar al x sub 2n menos 1, y ya en el x sub 2n, que es el 2pi, ya la función vuelve a repetirse, vuelve a valer lo que vale en y sub 0, que el y sub 2n es lo mismo que el y sub 0. Y este de aquí es el i sub 2n menos 1. Pues fíjate que tienes 2n nodos, estos 2n nodos, y en el conjunto de la base truncada de Fourier, el número de funciones básicas que tienes también es 2n, con lo cual el problema degenera en el problema de interpolación. En concreto, tú suponte, cuando 2n es 4, pues lo que quiero es, cuando 2n vale 4, lo que quieres es encontrar la mejor aproximación de esta forma. En vez de en la base de Newton o en vez de en la base canónica o en vez de en una base ortogonal de polinomios, pues lo quieres en la base de Fourier, más a sub 2 por seno de x más a sub 3 coseno de 2x. Y lo que quieres es determinar quiénes son los coeficientillos estos que te faltan porque la base viene dada. ¿Sí? Y cuando 2n sea 8, pues lo que quieres es a sub 0 por 1 más a sub 1 coseno de x, a sub 2 seno de x, más a sub 3 más a sub 4 coseno de 3x, seno de 3x, más a sub 7 coseno de 4x. ¿Bien? Bien. Fíjate, eso es, digo, en caso de que el intervalo sea el intervalo 0,2pi. Si el intervalo no fuera el 0,2pi, lo que tenemos que hacer es una transformación mediante una transformación lineal para llevar los nodos al intervalo que necesitamos. Y eso lo hacemos pues como hicimos el otro día con Chebyshev. Fíjate, si tienes unos nodos z en el intervalo 0D, por ejemplo, ¿cómo te los llevas al intervalo 0, 2pi en el que vive la x? Pues haciendo un cambio de variable lineal de la forma a por z más b. Cuando z vale d, la x vale 2pi, y cuando z vale 0, la x vale 0. Luego entonces b vale 0 y a, lo despejas de aquí, sería 2pi partido por d. Luego entonces, el cambio que tienes que hacer es 2πz partido por d. Que d es 2n, como va a ser en el primero de los ejemplos, pues entonces el cambio de variable es 2πz partido por 2n. Que d es 1, como en el segundo de los ejemplos que vamos a hacer, pues el cambio de variable es x igual a 2πz. ¿Vale? Vale. Y también te sonará de tus tiempos mozos la identidad de Euler, que dice que e elevado a i tita es coseno de tita más i seno de tita. Por lo tanto, e elevado a menos i tita es el coseno de menos tita más i seno de menos tita. Y como el coseno de menos tita es lo mismo que el coseno de tita y el seno de menos tita es menos seno de tita, en la identidad de Euler, por ejemplo, identidad de Euler, por ejemplo, si tita es pi medios,
Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda coseno de pi medios, que es 0, seno de pi medios, que es 1, pues me quedaría menos i. Es decir, que como buen ingeniero en telecomunicaciones, e elevado a menos i tita con tita pi medios no te asusta, ¿vale? Menos i. ¿Sí? Sí. Pues juntando eso, lo que podemos hacer es calcular lo que se llama la transformada de Fourier discreta. La transformada de Fourier discreta la vamos a utilizar porque a partir de ella puedo calcular fácilmente, como vas a ver, los coeficientillos que me faltan en la aproximación, en el polinomio trigonométrico interpolante. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Lo vamos a poner tal que aquí. Y es la cuestión 713. Cuestión 713, apartado A. Y lo tienes en la 79A, en la parte de arriba. Es lo siguiente. Tienes que calcular la transformada de Fourier discreta, la DFT o TFD, como quieras, para los valores i sub 0, i sub 1, i sub 2 e i sub 3. Tus valores de la señal son 2, menos 1, 1 y 4. Y quieres calcular estos Cs, C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Pues fíjate, para calcular la transformada de Fourier discreta, se fija el K y se barre con el sumatorio el R, ¿lo ves? Y aquí los exponentes son negativos y no hay que dividir por nada. En la transformada inversa de Fourier discreta, los exponentes son positivos, se fija el R y con el sumatorio se barre el K y hay que dividir por 2n. ¿Te das cuenta? Esto es para cuando tengas la transformada de Fourier discreta si quieres recuperar la señal. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en este. Entonces, hemos dicho en la 79A, en la parte de arriba, donde estaban las gráficas del otro día, aquí. Tienes los nodos, 4 nodos equipaciados en 0,2 pi. Pues claro, los nodos son 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Y ahora fijo el K, ¿ves? Para K igual a 0, pues tengo que particularizar todo esto para K igual a 0. Pero lo que pasa es que para K igual a 0 no tiene mucha gracia, porque como me queda E elevado a 0 en todos los casos, que es 1, el C sub 0 es la suma de todos los Is. Luego, entonces, este vale 4 y 2, 6, menos 1 más 1, 0, este vale 6. ¿Cuánto vale el C sub 1? Pues mira, aquí sí que tiene más gracia, porque como aparece E elevado a menos I pi medios, ¿lo ves? Claro, pero como esto no me asusta ya, como este vale menos I, pues hago la suma compleja correspondiente y me queda 1 más 5i. ¿Lo ves? Este, sin embargo, el C sub 2, me queda 0 y este lo calculo y observo que no es casualidad, como la señal de partida es real, con valores reales, reales me refiero a que no son complejos, pues este tiene que ser el conjugado de este. Y así me ha quedado, ¿ves? Me ha quedado 1 menos 5i y este me ha quedado 1 más 5i. Vale, pues una vez que tienes la DFT, para calcular ejercicio 713, el polinomio trigonométrico interpolante, tal como tienes en la 78A en la parte de arriba, se hace muy fácil. Fíjate. Se coge, para calcular el A sub 3, el que está aquí suelto, se coge el del medio y se divide por 2n. Yo cojo el 0, divido por 2n y me quedaría 0, pues el A sub 3 es 0. ¿Lo ves? Para calcular A sub 0, hago C sub 0 partido por 2n. Y para calcular la sub 3 es C sub 2 partido por 2n, me ha quedado 0. Y para calcular el A sub 0, lo único que tengo que hacer es coger el C sub 0, y dividir por 2n. Luego, este de aquí, el A sub 0 de aquí, es 3 medios. Y ahora, para calcular los pares
A sub 1 y A sub 2, lo que hago es, lo sumo, un conjugado, un complejo con su conjugado, lo sumo y se va a la parte imaginaria, ¿no? Pues al sumarlo me queda 1 y 1, 2, dividido por 2n y me queda un medio es el que va con el coseno. Y para obtener el que va con el seno, lo que hago es restarlos. Me queda un imaginario puro, ¿no? 5i menos 5i sería 10i. Multiplico por i y divido por 2n. Pues me quedaría 10i cuadrado, que es menos 10, porque i cuadrado es menos 1, partido por 4, menos 5 medios. Eso digo si los nodos estuvieran en el intervalo 0,2pi, pero como los nodos luego me dicen en el apartado B que están en el intervalo 0,4, 0,2n en general, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el cambio de variable donde me he puesto x, tengo que poner 2πz partido por 2n. Y ves que el polinomio, además de ser periódico de periodo 4, interpola, pasa por los valores, por la nube de puntos que tenías definida. ¿Bien? Bien. Eso digo es porque 2n es 4. Cuando 2n es 8, como en el ejercicio 7.14, que es, la solución es esa que tienes ahí un poquito más para abajo, en la 78a, en la parte de abajo, digo en este caso 2n vale 8. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente. Cuando calculas la dft de i sub 0, i sub 1, i sub 2, i sub 3, 4, 5, 6 y 7, para obtener los correspondientes Cs de su transformada discreta de Fourier, C sub 0, C sub 1, C sub 2, el 3. Entonces, el conjugado de este, si la señal de partida es real, el conjugado de este es este, el de este es este y el de este es este. Con lo cual aquí el que queda suelto es el C sub 4. Pues C sub 4 partido por 2n, es decir, en este caso con 2n igual a 8, me da el que acompaña al coseno de 4x, me daría este. También el C sub 0 partido por 2n, que en este caso vale 8, sería este, el A sub 0. Y para ir calculando los distintos pares, el A sub 1 y el A sub 2, el A sub 3 y el A sub 4, pues para el A sub 1 y el A sub 2 lo que hago es sumar este con este y dividir por 2n. Y si resto, multiplico por i y divido por 2n, obtengo el que acompaña al seno de x. ¿Te das cuenta? Luego escribes el polinomio como si los nodos estuvieran en el intervalo 0, 2pi, pero ahora resulta que los nodos están, en vez de en 0, 2pi, están en 0, 1. Y entonces, ¿qué cambio de variable tengo que hacer? Pues cuando d valía 1, el cambio de variable era x igual a 2πz. Pues donde pone x, pongo 2πz. ¿Lo ves? Sí. Sí. Claro, si te has dado cuenta, cuando hemos calculado los Cs, ¿cuántos productos hemos hecho aquí? Hemos hecho 1, 2, 3, 4 por 4, 16. Hemos hecho 2n al cuadrado productos, que es lo que pone al que hay abajo. Entonces no habrían despegado las telecomunicaciones si el cálculo de la transformada de Fourier discreta no se pudiera hacer mucho más rápido. Y eso es lo que hicieron estos señores con el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que no es otra cosa que poder calcular la DFT, esta o esta, de forma más eficiente. Pues, de hecho, en el ejemplillo del ejercicio 7.14, lo que hemos hecho es calcular los coeficientes con la orden FFT del MATLAB. ¿Vale? Entonces, ¿que no tienes el MATLAB? Pues lo calculas con la exponencial compleja. ¿Que lo tiene? Pues puedes poner FFT. ¿Bien?
Bien. Y lo que hemos dicho es que no íbamos a ver las interioridades del algoritmo FFT, eso para cursos próximos, cursos más avanzados, y lo que sí es este apartado D de aquí, que dice, oye, y si yo quiero ahora la mejor aproximación, ya no interpolación, que sea de la forma A más B coseno de 2 pi z más C seno de 2 pi z, ¿qué pasa? Pues si te hubieran pedido, es el ejercicio 7.14, este era el A, y vamos al ejercicio 7.14b, que dice, tú suponte que tienes la mejor aproximación calculada, suponte en la base canónica. Tienes a sub 0 por 1, a sub 1 por x, a sub 2x cuadrado, más sub 3x cubo. Y ahora lo que te piden es la mejor aproximación de la forma a por x más b por x cubo. Pues entonces no te queda más remedio que volver a plantear el sistema sobredeterminado, es decir, como hacías en estadística, como haces en numérico, m por a igual a i, y resolver ese sistema sobredeterminado porque el a no es el a sub 1 y el b no es el a sub 3, que no hay relación entre este a y b con el a sub 1 y el a sub 3 que tienes, salvo que sea la base de Fourier. En la base Fourier sí que quedándote con un número determinado de términos, me voy a quedar con los tres primeros, pues la mejor aproximación mínimo cuadrática se demuestra que es la que tiene de a mayúscula a sub 0, de b mayúscula el a sub 1 y de c mayúscula el a sub 2. Y si cogiera otros tres diferentes, exactamente igual. Fenomenal. Y para concluir esta primera de las horas, la cuestión 713b, que versa sobre la transformada inversa. Es decir, cuando tienes la DFT, ¿puedes recuperar la señal? Pues hemos visto que se puede hacer o con la suma en forma exponencial compleja, o bien si tu sistema de software científico, por ejemplo en C, solo tuviera FFT, que sepas que si por aquí metes los conjugados de los Cs, o sea, ¿cuánto valía? 6, el C sub 1 era 1, menos 5, 1 más 5i, ¿no? Pues puedo por aquí 1 menos 5i, por aquí 0 y por aquí 1 más 5i, con el mismo algoritmo FFT, por aquí te sale 2n veces la señal, vamos, la señal conjugada, pero si la señal es real, pues te saldría 2n veces la señal. O dicho de otra forma, que por aquí lo que te sale es 8, 4, menos 4 y 8 menos 4, 4 y 16. Con lo cual, si coges esos valores y divides todo por 2n, pues tienes recuperada la señal original. ¿Vale? Bien. Venga, pues alguna duda, que nos queda un minutillo para aclarar algo que no te haya quedado del todo claro. ¿Nada? ¿Está bien? ¿Sí? Venga, pues 18:46 lo dejamos aquí. A las 18:52 continuamos. ¿Vale? Joder, lo seguimos todo. Maravilla, ¿no? Venga, pues en 5 minutillos continuamos, ¿vale? Pues